Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Voy a mencionar una frase que se utilizó mucho, sobre todo en el año 1959, a principios de Fidel y sus barbudos asaltar el poder. Decían la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Revolución que devino en de los soberbios para los soberbios, de los carentes de nobleza, de los vividores del pueblo. En eso devino esa revolución por los pobres y para los pobres. Increíble cómo esta gente fue capaz de decir eso cuando ya tenían en mente lo que iban a hacer. Y uno, tan es así, cómo fue deviniendo esta revolución, cómo se fue degenerando este asalto al poder, que en 1996 el secretario del Consejo de Ministros, fue 17 de julio, disculpen, de 1996, el señor Carlos Laje Dávila, cuando aquellos miembros del Buró Político, secretario del Consejo de Ministros y de su comité ejecutivo, los cargos lo estaban aplastando. Bueno, tanto era la corrupción, el vivir del pueblo, el manejo de los recursos del Estado, que se vieron obligados a hacer un código de ética y da gracias al show mediático que montaron. Disculpen un momento. Como les decía, el show mediático que montaron ante las cámaras de la televisión, que incluso estaban allí Fidel y Raúl, y esta gente, carneros, lamebotas como le dicen mucho, a mí no me gusta utilizar la palabra, pero bueno, servidores del poder, aunque ellos formaban parte del poder, no iban a dejar que Fidel y Raúl firmaran. No estaba concebido que ellos dos firmaran y ellos, no, que va, muy molestos, firmaron y fueron los primeros en firmar el libro de ética de los cuadros y dirigentes de la revolución. Y veamos algunos de los aspectos que contenía este código de ética, que era bastante grande y que, como les decía, 96, 2006, 16, ya iba a cumplir 30 años. Entre las cosas que dice, esta decisión se toma convencidos de que está dirigido a hombres y mujeres que llevan en sí cualidades y virtudes éticas que los han conducido junto a otros méritos, conocimientos y capacidades a las responsabilidades que ocupa. Hay que reírse, ¿no? Méritos, capacidad, ética, etcétera, etcétera, carentes todos de ellos de ética, de capacidad, de reflexión. Y bueno, se publicó el 17 de julio en la Gaceta Oficial y ahí empezó ya a caminar. Y entonces veamos algunas de las cosas. Estaba dirigido a cuadros de alto nivel, pero estos estaban facultados a aplicarlos en diferentes instancias a su criterio. O sea, se quedó abierto. Usted era ministro de determinada rama de la economía y decía, bueno, esto lo tienen que firmar todos los directores de empresas y todos los directores de fábricas, administradores. Usted decidía eso. Entonces dice que en correspondencia con eso, con lo que ellos habían hablado de los cuadros, hay que seguir los siguientes preceptos. Y veamos una cosa que es muy llamativa. Ellos decían cuál era el precepto que tenían que cumplir y después lo explicaban. Parece que esa capacidad que ellos dicen que tenían no les permitía interpretar algunos aspectos. Y veamos, son 5 o 6 lo que he enumerado aquí. Y veamos cómo dan explicación de lo que quiere decir eso. Uno de los que cogí, el primero, que aparece también. Ser sincero, no ocultar ni tergiversar jamás la verdad. Luchar contra la mentira, el engaño, la demagogia y el fraude. Nada que explicar con relación a esto, de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado y lo que venía pasando desde el año 59. Entonces, la explicación
es fea, para que la gente sepa qué quería decir eso, estos cuadros inteligentes, es que ser escrupulosamente veraz en los informes que rinda sobre su trabajo, las mentiras, los globos, los planes inflados, las informaciones falsas, estaban a la orden del día. Sobre su trabajo y el trabajo de otro, la producción, el cumplimiento de los planes, etcétera, etcétera. Están explicando qué no debían hacer y qué significaba ser sincero. Cultivar la vergüenza, el honor y la dignidad. Bueno, vimos en qué paró Laje y un grupo grande de dirigentes de la vergüenza, el valor y sobre todo de la dignidad, donde fueron a parar. Porque en la revolución, o sea, Fidel y Raúl permiten a determinados personajes que no eran de la vieja guardia llegar hasta un límite. De ahí no se podían pasar. Y bueno, esto le pasó después a Laje, a Pérez Roque, a un grupo grande, a Carlitos Valenciaga, hay un grupo grande de dirigentes que sobrepasaron los límites del vivir bien y del querer escalar posiciones y por eso los machucaron. Ellos no eran de los combatientes de la sierra, ni siquiera de Girón. Entonces, educar y practicar la exigencia y el respeto consigo mismo y con los demás. Esto lo firmó Fidel, el hombre que ofendía a cualquiera, que ofendía a los cubanos, los denigraba o trataba de denigrarlos a aquellos que no pensaban igual que él. ¿Cuántos epítetos no lanzó Fidel contra los que como ellos o como él no pensaban? ¿Cuánto dijo incluso de Mao, viejo chocho? ¿Cuánto dijo de Aznar, burlándose de su estatura? Entonces están hablando de respeto consigo mismo y con los demás, y de ética y de exigir. Son unos cara de palos. Y bueno, explican abajo, predicar con el ejemplo personal, con una actitud exigente hacia sí mismo y hacia sus subordinados, así como con el respeto y tacto que deben regir las relaciones en el colectivo. Cuando sabíamos que los dirigentes en este país, las queridas estaban en su centro de trabajo, las sacaban a la fiesta, no llevaban a sus esposas. Entonces están hablando de respeto, de tacto, cuando nunca se cuidaron de tomar, de beber, de compartir, de andar con queridas en sus carros, de ponerles casa. Ejemplos en Cuba hay muchos de muchos altos dirigentes que hacían esto, y eso que no estaban en las redes como están en estos momentos. Entonces, bueno, hablan de esto, de la exigencia, del respeto hacia los demás. Otro aspecto, ser estricto cumplidor de los compromisos y de la palabra empeñada. Tener en cuenta el valor de lo dicho por un representante del Estado, representante del pueblo dicen ellos, ¿no? Tanto en el ámbito nacional como internacional. Hablar de cumplir con la palabra empeñada si no han sido capaces de cumplir con la palabra firmada, con los contratos internacionales, con las promesas que le han hecho al pueblo a través de siglos, a través de décadas. Es que ya la revolución lleva tantos años en el poder que quienes nacimos un poco antes que ella o con ella, nos parece una eternidad, nos parecen siglos de mentiras y de engaños. Y bueno, aquí tienen, dejaron de explicar porque era tan amplio el concepto que debían cumplir que de por sí se explicaba. Ser honrado y practicar consecuentemente la crítica y la autocrítica, combatir enérgicamente todo intento de amordazar y obstaculizar la crítica, así como la complacencia y la tendencia a exagerar los éxitos. Crítica y autocrítica. El que se parara a criticar a un dirigente de determinado nivel sabe hasta dónde llegaba y lo que le podía costar. Una de las cosas, de las mentiras, de las falsedades que conllevaba este código y que nunca se había cumplido y por demás nunca se cumplió. Considerar como actitud dañina, disculpen porque estoy, el espíritu justificativo, la inacción frente a las dificultades y errores
y la ausencia de iniciativa. Aquí todo se ha justificado. Todos los errores, todos los planes fracasados, todo ha tenido una justificación o no se ha dicho nada. No se ha cuestionado, no se ha criticado. Y bueno, tenemos al gran Totí, al embargo estadounidense para ellos bloqueo, que siempre es el culpable de lo que en el país sucede. Esa es la justificación, no es culpa mía, es culpa de ellos. Observar en su actitud laboral y social un estilo de vida que lo haga acreedor al respeto y la confianza de los demás. Un estilo de vida social, ¿no? Es inmoral poner eso ahí, cuando Fidel, Raúl, todos los que lo acompañaron desde la sierra y muchos que se sumaron al tren en los años posteriores han vivido a costas de este pueblo como burgueses, ellos, sus familiares e incluso muchas amistades. ¿Entiende? Al triunfo de la revolución, ¿quiénes cogieron las casas que le fueron robadas a los que abandonaron el país o le fueron confiscadas a muchos que estaban en esos momentos en Cuba? Se fueron repartiendo, específicamente voy a hablar de La Habana, de acuerdo a la categoría. Por ejemplo, el casino deportivo era para gente de menos nivel, capitanes, de bajo nivel, porque el capitán en aquella época era importante, pero bueno, un capitán que tenía el grado, pero no lució como otros, un teniente, un subteniente, a lo mejor un soldado. Eso era el reparto casino deportivo, que fue de la pequeña burguesía capitalista, pasó a manos de la pequeña burguesía revolucionaria. Y bueno, el Nuevo Vedado, Coli y demás, quienes los cogieron según la escala y se repartieron todo lo que robaron a otros. Y bueno, aquí para reír también dice decidir dentro de las facultades que le corresponden sin aguardar por orientaciones superiores innecesarias y sin temor a las consecuencias. Las consecuencias de equivocarse y de tomar una decisión que no estuviera acorde con lo que después pensaron los jefes te costaba muy caro. Y había que esperar por las orientaciones, porque se tenía miedo de actuar y en eso devino también el país en la inactividad, en la pasividad. La culpa la han tenido siempre ellos. ¿Por qué pasan todas estas cosas y por qué sucedió todo esto y ha seguido sucediendo? Porque aquellos que mal gobiernan el país no tienen que responder ante el pueblo, no pagan con su pellejo, con su bienestar. Si usted tiene un determinado nivel, toma una medida y se equivocó, no importa, usted sigue siendo ministro, usted sigue siendo primer secretario del partido de una provincia, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. O sea, esos cargos, mientras más estaban arriba, más te podías equivocar porque menos cuentas rendían al pueblo. Por eso pasó todo esto. Si realmente fuera una revolución de los humildes y para los humildes, tenían que haber respondido y ninguna de la generación que se llamó fundadores y los que le han seguido estuvieran en el poder, porque se han equivocado en todo y no han pagado. Si hubieran pagado por ello, o con cárcel, o con mandarlos a cortar caña, una frase, te voy a mandar a cortar caña, una frase que se le decía a los dirigentes, no hubieran pasado muchas de estas cosas. Pero bueno, si los que crearon este desgobierno, este desmadre que sucede en Cuba, no respondieron nunca por ello y siguieron viviendo bien él y todos sus familiares, ¿qué se iba a esperar de los que abajo estaban? Bueno, después de 20 y tantos años, del 96 ahora al 2004, casi 28 años, ahora surge un nuevo código de ética. Este como decreto presidencial dirigido a todos los cuadros en el país. O sea, ya amplía las facultades, o sea, llega hasta la base, aunque como dije anteriormente, los ministros podían hacer llegar
aquel código de ética hasta donde ellos entendieran conveniente. Ya está de por sí el hombre más modesto, el hombre que viste con ropa que tiene cualquier cubano, que no usa relojes caros, que no viaja mucho, el señor designado Díaz-Canel, es quien hace este decreto ministerial. Pienso que todos los cubanos y todos los cubanos deberían aspirar a vivir como vive Díaz-Canel, porque el salario que le pagan a un presidente de Cuba no le da ni para ponerse una muda de ropa que él usa cuando sale, y se las pone a diario, él y otros. Entonces, bueno, este código de ética, dentro de las muchas cosas que plantea, como siempre, exigir lealtad al partido. Eso, el partido es inmortal, ¿no? Y hay que ser fiel al partido. Esto tiene dentro de todo muchas cosas, ¿no? Está un poco previniendo el sectarismo o que haya rupturas dentro del poder, porque hay que rendirle cuentas o ser fiel, lealtad al Partido Comunista. Y cuando hablamos de Partido Comunista se entiende al buró político y al presidente de la República, que tiene los dos cargos, ¿no? O sea, rendirle lealtad a un grupo de personas. Y bueno, en el documento no podía faltar, como siempre, el embargo que ellos llaman bloqueo, que es el bendito culpable, como dije, de todo lo que en Cuba pasa. Siempre al final hay una coletilla, el embargo, a pesar del embargo, ¿no? Hablan del embargo, de la actualización del modelo de desarrollo, 65 años actualizando y haciendo cosas nuevas, y en definitiva están haciendo lo mismo y reciclando ideas. Y hablar también de los nuevos actores económicos, las MIPYMES, que nada resuelven en el país. También se le exige nada nuevo, ¿no? Una conducta ejemplar, elevados valores morales, inquietud revolucionaria, apego a la legalidad y un claro sentido del deber y una profunda sensibilidad humana. Los juicios y lo que hicieron el 11 de julio y los juicios posteriores a esto demuestran la sensibilidad humana, el apego a las leyes y el cumplimiento del deber. Cuando el gran, déjanos decir la palabra, de Díaz-Canel sacaba a las tropas a la calle y dijo: la orden de combate está, ahí está la sensibilidad humana, ahí está el apego a la legalidad y a las leyes. Los máximos violadores de la Constitución de la República de Cuba y de sus leyes son los dirigentes, la seguridad del Estado, del Partido Comunista de Cuba. Y bueno, hay otro grupo: amor a la patria, a la identidad y cultura, a honrar los valores que conforman. Bueno, todo un grupo de cosas, ¿no? Defender la revolución, eso no podía faltar. Entonces, cuando uno lee este nuevo código, que es más de lo mismo, dice, bueno, como decías, ¿quiénes tienen las mejores casas en el país? ¿Dónde vivió Fidel toda su vida? ¿Dónde vive Raúl y cuántas casas tenían ellos y Raúl en diferentes provincias? ¿Dónde viven los altos generales, los jerarcas de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde viven los familiares? ¿Dónde vive el nieto de Raúl, los hijos de Raúl? ¿Dónde vive Mariela Castro? ¿Dónde vive el señor Ramiro Valdés Menéndez? Me imagino que toda esa gente van a salir de sus casas y van a entregarla al pueblo, o van a hacer albergues o multitud de casas en una vivienda. Es cínico decir esto, si ustedes son los que viven bien, porque ustedes se han robado el país, se robaron todo lo que les dio la gana, casas, carros, tierras, fábricas, y han vivido a costas de este pueblo como burgueses, como ampones succionando, como zánganos de la colmena a costas de este pueblo. Nada nuevo, es un poco buscando más tiempo, un poco decir, sí, ahora sí hay que cumplir, sí, ahora los cuadros van a ser respetables. Ya los cuadros en Cuba no van a ser respetados jamás, mientras el Partido Comunista, el unipartidismo, la revolución
exista. La única solución para el respeto a los que dirijan el país, para el respeto entre los cubanos, que no existe. No hay respeto entre los cubanos porque el dictador mayor inculcó el odio y el desprecio hacia otros cubanos que como él no pensaban. Mientras no cambie el sistema, mientras no desaparezca el Partido Comunista de Cuba, en Cuba ni habrá prosperidad, ni habrá honestidad, ni habrá economía que avance, ni habrá paz entre los cubanos. Un saludo a todos, hasta la próxima.